Entonces, buenas tardes a todos por estar una vez acá, una vez más en la clase de Fundamentos de Mercadeo. Ahora vamos a cambiar de unidad. Entonces, quiero ver, vamos a pasar a la unidad 2 y vamos a comenzar a hablar sobre el entorno, ¿ok? Eh, Hay ciertas herramientas o ciertos análisis que vamos a ver acá que simplemente son para que ustedes los conozcan. No es que se van a desarrollar exhaustivamente, sino de que simplemente para que usted diga, ah, ese se puede utilizar o ese se trata de esto, nada más. ¿Ok? Pero uno de esos sí nos va a importar, que va a ser el que queda al final. Estos, bueno, todos estos análisis ustedes los van a ver en la materia que se llama análisis y planeamiento estratégico o análisis estratégico, dependiendo de la carrera que usted lleva. ¿Ok? Entonces, que ese es de cuarto año, si no me equivoco. Pero acá al menos usted ya tiene una idea de qué se trata, ¿verdad? Que no va a llegar nulo a esas clases. Entonces vamos a comenzar con lo siguiente. ¿Ok? Ustedes saben que una empresa posee como tal una misión y una visión, ¿verdad? ¿Alguien me quiere decir de lo que aprendió en su primer ciclo de la carrera, la diferencia de estos dos o de qué se trata cada uno? Si es que se acuerda. Creo que la visión es hacia dónde queremos ir y Ajá. la misión es el cómo se va a llegar a esto, a esa visión. Ok, más o menos por ahí. Ajá, ¿alguien más que quiera opinar? Gracias, Jonathan. Lo que vieron en gerencia empresarial creo que se llama. En fundamentos empresariales, no me acuerdo cómo se llama ahora. Chicos, chicas, ¿qué pasó? Una empresa tiene misión y visión, ¿no? Sí, en eso estoy de acuerdo con mi compañero. Yo diría, bueno, yo opino que la misión es algo que sí se está cumpliendo, igual como para llegar a la visión. Y Ujú. visión ya serían como las metas que una empresa en sí quiere cumplir, ya sea a futuro. Ok, Eso. ok, gracias, Andrea. ¿Qué dice aquí, Catherine? La misión se centra en el presente de la empresa, mientras que la visión se centra en el futuro de la empresa. La visión se crea antes porque va dirigida, perdón, a la empresa hacia sus metas y establece el objetivo de la misma, es decir, la visión, que misión. Que sí, así como ustedes lo han dicho, la misión como tal es quién soy actualmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? ¿A dónde estoy ubicado? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Qué fabrico? ¿Qué le ofrezco al mercado? ¿Verdad? Es decir, quién soy como empresa actualmente, es decir, en el presente. Y la visión es aquello que yo quisiese alcanzar en un largo plazo, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de 5 años, 10 años, por ejemplo. Entonces la visión va a ser aquellas metas que como empresa yo me pongo y digo, yo quiero llegar acá, yo quiero hacer eso, yo quiero representar esto. ¿Ok? Entonces, va a haber acá, entre la misión y la visión, va a haber una línea de tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice acá? Que una empresa con visión debe tomar decisiones de cómo llegar a lo que se ha planteado como visión. Es decir, yo como empresa debo plantearme de qué manera o qué camino debo de tomar para poder alcanzar la visión que me establecí. Pero acá dice, pero si no se sabe dónde está, cómo se encuentra y cuál será el panorama para trabajar en dicha visión. Entonces, ¿cómo voy a lograr saber cuál es el camino correcto, cuál va a ser la estrategia correcta si no sé dónde estoy parado, si no sé qué es lo que me rodea, ¿verdad? Entonces, de eso se va a tratar la clase de ahora, que es el entorno, ¿verdad? Tenemos que identificar en dónde estamos, qué es lo que nos rodea, qué son aquellas cosas que están directamente conectadas con nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que para llegar del tiempo uno al tiempo 2 puedo tener la decisión 1, ¿verdad? Que acá yo digo, ah, puedo realizar eso, puedo sacar un nuevo producto, puedo bajar los precios, puedo no sé qué. Y ahí llego a la visión, ¿ok? Puede hacer. O puede ser la decisión 2 agregando, no, ¿saben qué? Me voy a ir a otro mercado, ¿ok? Voy a empezar a vender, ahora vendía zapatos, pero ahora voy a vender ropa, por ejemplo, ¿ok?
voy a entrar a un nuevo mercado. ¿Y cuál es la decisión 3 también que puedo hacer para alcanzar la visión? Que me voy a otro país, es decir, abro operaciones en un segundo país, ¿okay? En un nuevo mercado geográficamente. Entonces, cualquiera de estas decisiones yo tengo que, para poderlas tomar, saber dónde estoy, ¿verdad? Así como decíamos, dónde estoy, cómo se encuentra el mercado, ¿será que el mercado de la ropa sea adecuado para mí? ¿Será que lo voy a poder satisfacer esa demanda que ellos tienen? Etcétera, etcétera. Entonces, pero para yo poder tomar cualquiera de esas decisiones, yo debería conocer eso, ¿verdad? El panorama, tener información, porque si no sé nada, o sea, si no sé dónde estoy, si no sé la información de cómo se encuentra mi competencia, cómo se encuentran los gustos de los consumidores, entonces yo estoy en un vacío, no voy a saber si realmente la decisión que estoy tomando va a ser la correcta, ¿verdad? Entonces, por eso es importante conocer y analizar el entorno para saber cuál va a ser la mejor forma de llegar del tiempo 1 al tiempo 2, ¿ok? ¿Ha quedado claro, chicos y chicas? ¿Sí? Dice... Sí. Gracias, Ale. Dice... Sí. Gracias, Andrea. Dice Iris, misión que yo... ¿Qué soy o quién soy? Y visión dónde quiero llegar. Así es. Resumida cuenta, exactamente así es. Y dice Isaac, perdón la demora, pecheo mi inter. Ok, no te preocupes. Bienvenido. Entonces, lo que nos va a interesar a nosotros va a ser un diagnóstico estratégico. Cuando a ustedes se le viene a la mente diagnóstico, ¿a qué se le viene a la mente, chicos y chicas? Cuando han escuchado esa palabra, solo diagnóstico, ¿qué me dicen? A ver, los que no tienen cámara. Una evaluación. Una evaluación, ok. ¿Quién más? Una checklist, depurar una checklist. Depurar una checklist. Ok. Ajá, Diego, perdón. Evaluar algo. No se te entendió mucho, disculpa. ¿Lo puedes repetir? O escribir. Los resultados. Yo pienso que... Dice Alba, los resultados. Yo pienso que... Okay. Ajá, dime, Héctor. Yo pienso que es como un pequeño examen para conocer la situación o el panorama de una situación. Okay. O algo en específico. Okay. Sí, se Siento puede que ver. es como buscar un problema. ¿Buscar un problema? ¿O cómo? Sí, como buscar un problema. Ok. Más que buscarlo, creo que es como identificarlo. No sé si prefiere utilizar ese verbo. Okay, porque identificar te da la pauta de decir, ok, se trata de esto, qué puedo hacer al respecto, etcétera, etcétera. Vaya, por ejemplo, chicos y chicas, un caso así muy fácil. Cuando ustedes van al médico, el médico les hace un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, ¿qué suele pasar con el médico cuando hace un diagnóstico? ¿De qué se trata? Que nos brinda un resultado de alguna enfermedad que probablemente podamos tener. Ok, ahora les pregunto, ¿cómo O llegamos una a posible... Ajá, Jonathan, perdón. Diagnóstico. una posible respuesta a lo que padecemos. Ok, Diagnóstico para mí sería como evaluar una situación, un problema, un producto, evaluar X cosa para identificar sus pros y sus contras. ok, me parece. Entonces, digamos, siguiendo con el caso del médico, ¿cómo hace el médico para darte un diagnóstico, para decir qué tenés? Nos evalúa, nos revisa, nos pregunta síntomas, nos hace un diagnóstico completo, es lo que le digo, vaya. Nos hace una evaluación completa para él diagnosticar o identificar un problema en concreto. Ok. Que es el que nosotros estamos queriendo saber. Ok, me parece, Diego, gracias. Dice Daniela, el resultado de un análisis sobre algo. Ok, y todos tienen razón. Cuando hablamos de un diagnóstico, va a ser un proceso en el cual yo voy a evaluar o analizar una situación o problemática y yo te voy a dar un resultado sobre eso. Es como, vaya, mira, estos son sus síntomas de la empresa, estas son las situaciones que tienen actualmente. Y el resultado es que la empresa está bien, está saludable o le falta algo, tiene esas debilidades, tiene esas fortalezas, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Entonces, cuando agarramos un diagnóstico y lo planteamos y lo ponemos dentro de una empresa para poder alcanzar una misión o tener más idea o una mejor o una idea más clara de la situación en la cual yo me encuentro, es donde entra un diagnóstico estratégico, ¿verdad? ¿Y qué nos dice esto? Es el análisis de la situación actual de la empresa desde la perspectiva macro, micro e interna, es decir, desde lo más lejos y grande a lo mediano y hasta lo interno, ¿verdad? Cuando hablamos de lo macro y lo micro va a ser externo, y cuando hablamos de lo interno es interno, ¿verdad? Es decir, lo que padece dentro de la empresa. Entonces, eso es lo que nos va a interesar acá cuando hablamos de un diagnóstico estratégico, ¿verdad? Que es el análisis de la situación actual. ¿Ok? Vamos a seguir. Acá ustedes están visualizando estos diferentes círculos. Primero tenemos la empresa en medio, ¿verdad? Que acá cualquier cosa que esté de este lado va a ser interno, ¿ok? Luego tenemos la parte, pues, micro, donde tenemos estas herramientas, y después tenemos la macro, ¿verdad? Que tenemos, es donde está más alejado, donde está más lejos, más grande la situación, pero que también tenemos un análisis. Entonces vamos a ver uno por uno, ¿ok? Vaya, por ejemplo, para yo analizar el macroentorno de mi empresa, yo puedo utilizar, por ejemplo, esta herramienta, ¿ok? Que es el PEST o el PESTEL o el PESTEC, como le quieran llamar, que cada una de las letras tiene una variable. Entonces, cuando yo hago este análisis, yo estoy viendo la parte macro de mi empresa, ¿ok? Cuando yo quiero pasar a la micro, o sea, el entorno micro de mi empresa, yo puedo utilizar estas distintas herramientas. Por ejemplo, yo puedo utilizar las 5 fuerzas de Porter, ¿ok? Que las vamos a ver más adelante, o la herramienta F, ¿verdad? Que esta no la vamos a ver. Pero también tenemos, por ejemplo, la BCG y el FODA, que este aparece en medio, o sea, si se dan cuenta, está cortado, porque tiene partes que son internas, pero también tiene partes que son externas, ¿verdad? Entonces, el FODA puede funcionar como algo externo en la parte micro, y la BCG también. Ahora, de manera interna, vamos a tener cierta parte de la BCG, cierta parte del FODA, la EFI, ¿okay? Que son factores, evaluación de los factores internos, y la F son las evaluaciones de los factores externos, y la cadena de valor, que estos son elementos internos, ¿verdad? ¿Cuáles de estos de pura casualidad usted ha visto en alguna de sus materias anteriormente, chicos y chicas? Yo vi el PESTEL y Porter, es que ya llevé análisis estratégico, ese fue mi tema. Ah, ok. ¿Alguien más? ¿Nadie más ha visto alguno de estos temas o herramientas? Yo voy por encima del FODA. El FODA también, eso iba a decir. El FODA. Gracias, El FODA. Andrea, el FODA, ¿qué dijiste, Alba? Perdón, no te entendí. Sí, también el FODA. El FODA, Alejandro, el FODA, ok. El FODA, igual, ok, vaya. El FODA es una de las herramientas que con mayor frecuencia se utiliza, ya que tiene un alcance, como les decía, interno, pero también tiene un alcance externo, ¿verdad? Pero el FODA tiene su truco para realizarse, ¿verdad? No es solo ir a poner una lista de elementos o factores, que normalmente eso pasa a lo largo de, no sé, de tanto trabajo que he leído, o de las tesis, etcétera, etcétera, que siempre pasa que el FODA está mal construido, por ejemplo. Entonces, el FODA lo vamos a ver al final. Vamos a medio tocarlo esta clase, y después nos pasamos a en la siguiente clase vamos a terminar de verlo, ¿ok? Porque quiero que este quede muy claro, ya que se utiliza mucho, ¿ok? Y suele ser muy sencillo, y por eso se discrimina, pero si usted lo realiza muy bien, el FODA puede sacarle mucho provecho, ¿ok? Entonces, teníamos el apartado macro, donde vemos la herramienta del PEST, vemos el micro, donde tenemos las herramientas como la F, las 5 fuerzas de Porter, parte del FODA y parte de la BCG, y de manera interna tenemos la EFI y la cadena de valor, y parte del FODA y de la BCG, ¿ok?
como les digo, estas herramientas las van a ver a profundidad cuando pues cursen esa materia, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo un poquito de cada uno al menos, o de la mayoría. Vamos a comenzar con el PEST, ¿ok? Cada una de las letras va a significar algo. Por ejemplo, tenemos las fuerzas políticas, las fuerzas económicas, o factores económicos también se le puede llamar, las fuerzas sociales, las fuerzas tecnológicas, las fuerzas ecológicas, las legales y las culturales. A veces, según el autor o según cómo puede convenir más, las fuerzas sociales y las culturales se pueden tomar en lo mismo, ¿verdad? Ya que lo cultural está dentro de lo social. Eso puede pasar. Entonces, dependiendo el alcance del análisis que quiero tener o la profundidad de este, yo puedo tener, por ejemplo, solo las primeras 4, es decir, el PEST, es decir, las políticas económicas, sociales y tecnológicas, o ir agregando más factores o más fuerzas. Vamos a ir medio hablando un poquito de cada una. ¿Okay? Por ejemplo, cuando hablamos de los factores políticos, nos dice que evalúa de qué forma la intervención del gobierno puede afectar a mi empresa, ¿verdad? Es decir, acá estamos hablando de un agente externo, que es el gobierno, que puede tener un impacto masivo en un mercado o en una sociedad, entonces, y de qué manera este nos puede afectar, ya sea positiva o negativamente. ¿Okay? Por ejemplo, ¿qué cuestiones es interesante tomar en cuenta a la hora de realizar el apartado del análisis de los factores políticos? Cuando en el gobierno, en el mercado donde tú te encuentras, existen cambios de gobierno o sus programas electorales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se va a cambiar el presidente o cuando se cambian los diputados o los alcaldes, ¿verdad? Entonces, eso puede generar cierto impacto, ¿okay? Al mercado. Por ejemplo, imaginémonos que cuando pasó todo esto del cambio de presidente, mucha parte estaba como en la expectativa, ya que era un partido nuevo, no se sabía mucho de su experiencia, pues nunca había estado ese partido a cargo, entonces solo podíamos hacer especulaciones, ¿verdad? De cómo iba a ser la situación, pero esa incertidumbre puede afectar de manera negativa, ¿verdad? Por ejemplo, inversionistas, un ejemplo, quizás se retienen o esperan, no van a invertir a la primera porque quiere decir, imagínate, dicen, no, y si el país se va al carajo, por ejemplo, por ese cambio de gobierno, entonces yo mejor me espero, ¿verdad? Entonces eso puede afectar al mercado. O también, por ejemplo, cuando hablamos de políticas fiscales, los subsidios del gobierno, guerras y conflictos, o cambios en la legislación, cambios en los tratados comerciales, eso también tiene un gran impacto. Por ejemplo, digamos, tú quieres importar o exportar y de la nada pues se abre un tratado libre de comercio, eso puede afectar positivamente tu negocio. Por ejemplo, te es más fácil exportar ahora o importar como tal. Entonces, esos elementos nos puede ir importando a la hora de hacer un análisis, ¿verdad? Acá solo para que vayan dándose una idea de qué se trata este análisis, ¿okay? Y no es que vamos a desarrollar uno tal cual. Luego también tenemos, por ejemplo, los acuerdos internacionales, conflictos internos y externos, y también movimientos políticos, ¿verdad? Entonces, todos estos apartados políticos pueden afectar de una u otra manera al desarrollo de mi comercio, ¿ok? Puede ser que algunos me retengan, me limiten y otros me puedan favorecer, ¿ok? Luego vamos a pasar a los factores económicos. Entonces, acá nos dice que se considera como el entorno macroeconómico nacional e internacional que puede afectar a la organización. Acá es importante, así como cada uno de los factores que vamos a ir viendo, es que, por ejemplo, en el político, si una política fiscal no me afecta a mí o cambios en el tratado comerciales no me afecta a mí, yo no lo voy a colocar. Es decir, si algo de esto u otras cosas que el gobierno puede hacer sí me afecta de manera positiva o negativa, es donde lo voy a tomar en cuenta. Pero si no me afecta para nada a mí, pues no le hago caso, ¿verdad? No lo tomo en cuenta. ¿Okay? Eso que quede claro. Siempre debe tener un impacto, como es algo macro, pero si tiene impacto a mí como empresa, ahí sí lo voy a tener en cuenta. Y ahí sí lo voy a meter en mi análisis. Entonces, ¿qué factores económicos puedo tomar en cuenta que me afecten? Por ejemplo, tasas de empleo, los ciclos económicos, digamos, si sube o baja el PIB, por ejemplo,
o cómo se comporta, qué tanta deuda tenemos con el PIB con respecto a la deuda externa, los impuestos, la inflación, por ejemplo, si se aumenta el IVA, puede pasar también, decisiones económicas de otros gobiernos, ok, por ejemplo, un gobierno decide ya no tener un tratado de libre comercio con nosotros, o ya no quiere invertir, o ya no hace donaciones, por ejemplo, que eso nos puede afectar económicamente, ¿verdad? Esa decisión. O si decide un país invertir en algo en nosotros, a este país, ahí sí también nos puede afectar, pero positivamente. La devaluación o revaluación de la moneda, en este caso pues es complicado porque ya no tenemos moneda propia, o bueno, ya no está circulando. Tendencias en los canales de distribución, eso puede de una manera pues, si es para bien, por ejemplo, de que imagínate, cuando quieran remodelar o innovar o actualizar los canales que nosotros tenemos, pues eso va a afectar de manera positiva al comercio, ¿verdad? O de que pongan a trabajar este canal que no está sirviendo ahorita, que se me va el nombre, que empezaron a trabajar pero hicieron mal la construcción, se planeó mal y no sirve, ¿verdad? No sirve, no pueden entrar ahí los barcos. Entonces eso es un desperdicio, pero que si hubiese servido, pues hubiésemos tenido una ventaja competitiva, al menos con respecto a un puerto, ¿verdad? Un canal de distribución marítimo. Luego tenemos, por ejemplo, déficit gubernamental, ¿okay? Índice de confianza del consumidor. Es decir, digamos que el consumidor viene y te dice, no, la verdad es que ya no confío tanto en este gobierno o en este mercado, entonces ya no quiero invertir, ya no quiero gastar en eso, ¿verdad? Por ejemplo. Luego tenemos la financiación, ¿okay? Imagínate que un banco, pues, o la mayoría de los bancos deja de financiar como suele hacerlo, o sube las tasas, pues ya no vas a querer prestar tanto dinero. Entonces eso también puede afectar económicamente. Y el proteccionismo de los mercados. Acá, por ejemplo, cuando hablamos de la protección de un mercado, en otras palabras, quiere decir cuando un mercado, o sea, un país tiene un producto o un servicio, que normalmente son productos, que los va a proteger. Por ejemplo, en El Salvador, si no me equivoco, tenemos dos productos, que es el café y tenemos el apartado textil. Entonces el mercado o el gobierno viene y los cuida, los protege. ¿De qué manera? Digamos que, aunque esto lo vamos a ver en el apartado de precio, pero por ejemplo en el café, si una empresa o una marca que es externa, que es de otro país, se viene acá a El Salvador y tiene un buen prestigio, por ejemplo, esa marca o ese café no puede tener un precio abajo del de nosotros, porque ahí está violentando nuestro producto que está protegido. Entonces tiene que siempre poner un precio superior al de nosotros, ¿verdad? Cuando pasa eso. O por ejemplo cuando nosotros en la parte textil, si no me equivoco, para importar un producto textil tiene un impuesto que es elevado. Entonces, ¿por qué? Porque estamos cuidando el apartado textil de nuestro país. Entonces todos estos apartados son factores económicos que podemos tomar en cuenta si nos afecta o no en nuestra empresa. ¿Okay? Luego tenemos factores sociales. Es que aquí nos dice, por ejemplo, evalúa la cultura. Okay, como les decía, aquí en este social podemos meter el cultural. Puede evaluar la cultura, las creencias, la religión, los hábitos y preferencias, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de un comportamiento del consumidor o del mercado en sí. ¿Qué cosas podemos tomar en cuenta? El nivel de educación, ¿ok? Ese factor nos puede dar un índice de decir, ok, ¿qué tan educados están mis consumidores? ¿De qué manera les voy a hablar? Imagínate, por ejemplo, si El Salvador pues tuviera un índice de educación súper bajo, yo no le puedo hablar tan técnico al consumidor, por ejemplo, ¿verdad? Acá podemos ver, por ejemplo, también las modas, es decir, la moda va a ser un comportamiento de una tendencia sobre utilizar o dejar de utilizar algo, ¿ok? Los patrones de compra, que aquí ya lo hemos visto de cierta manera. Entonces, ¿qué podemos decir? Aquí podemos meter los hábitos de compra, que lo vimos en la clase del consumidor, donde cada cuánto compra, dónde los compra, qué compra, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y cuándo compra. Acá podemos ver también las creencias, ¿verdad? Digamos, tenemos religiones y creencias. Cuando hablamos de creencias, pues suele pasar de que hay, no sé, una cultura o una sociedad tiene ciertas creencias sobre mitologías, por ejemplo. Entonces, o acá en El Salvador, todo eso de las leyendas, del cadejo, etcétera, etcétera,
que los puedes tomar en cuenta, ¿verdad? Y no vas a venir como empresa a hablar mal de esto o a criticar ese tipo de creencias porque no va a funcionar, o sea, te van a ver mal y vas a estar violentando la cultura del salvadoreño, al menos acá, ¿verdad? Bueno, también tenemos ver cómo se manejan las religiones, también lo puedes ver acá, es posible. Las opiniones de los clientes, que es importante, ¿verdad? Es decir, cuál va a ser aquella idea, aquel comentario, aquel sentimiento que el consumidor va a tener y que lo exprese hacia nosotros o hacia otros consumidores, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar en cuenta ese tipo de opiniones. Es decir, cuando estuvimos viendo, por ejemplo, el apartado de la percepción y las expectativas, tenemos que tener esa idea de conocer cuáles son con respecto a nuestros clientes, ¿verdad? A nuestros consumidores, es decir, qué piensa nuestro cliente de nosotros y de la competencia si es posible. Entonces eso también va a ser un factor social. También vamos acá a poner, por ejemplo, la opinión o percepción de los medios de información, ¿okay? Por ejemplo, estamos hablando de medios de comunicación acá, o qué se dice en las redes sociales, por ejemplo. Los estilos de vida, nivel de ingresos, nivel de edad. También podemos poner, digamos, si es que vives en una zona rural, una zona urbana, en qué parte del país estás, si en la central, en occidental, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, acá estamos hablando de la población como tal, o sea, cómo se comporta la población y aquellos factores que nos va a interesar realmente, ¿ok? Porque digamos, si mi producto no tiene, o sea, no discrimina, o sea, cuando hablamos de discriminar no es que sea malo, sino que en mercadeo discriminar es más que todo como no tomar en cuenta los niveles de edad. Por ejemplo, mi producto puede ser para niños, puede ser para adultos, puede ser para tercera edad, ¿ok? Puede pasar. Entonces, eso va a ser importante tenerlo en cuenta. Aquellas cosas que más nos pueden impactar en nuestra empresa, que eso va a ser siempre lo importante, que cuando estemos tocando cualquiera de estos elementos u otros, es dirigido a nuestra empresa, ¿ok? Ahora el apartado tecnológico, ¿verdad? Por ejemplo, que nos dice que hoy en día es más importante que nunca tener el apartado tecnológico en nuestras empresas. Cada día trae un avance tecnológico y no hay sector que no se pueda beneficiar de ello. ¿Okay? Puede ser para maximizar su producción, para tener más organizadas las cosas, ahorrarse tiempo, ahorrar costos, ser más óptimos a la hora de poder atender a nuestro cliente, ¿verdad? Y acá nos dice también que el reto que trae está en que la organización sea consciente de que qué tipo de tecnología puede beneficiarse. No toda la tecnología le va a beneficiar a una empresa. Imagínate, yo hago café, pero sale una máquina para ensamblar vehículos que es súper futurista y que puede mejorar los costos de producción, pero a mí no me interesa porque yo no hago vehículos, yo hago café, por ejemplo. Entonces, ¿qué cosas podemos tomar en cuenta? Acá el Machine Learning o la inteligencia artificial, que aquí más que todo es cuando una máquina está programada para aprender algo nuevo, ¿verdad? Nuevos códigos de programación que me pueden beneficiar a mí, por ejemplo, para desarrollar una aplicación, para desarrollar un software para mi empresa, la nueva maquinaria o dispositivos tecnológicos, ¿ok? Eso, como les mencionaba, me puede ayudar a mí, me puede beneficiar, pero también hay que tener en cuenta que así como cualquiera de esos elementos o los mencionados anteriormente o por mencionar, esos elementos o esos factores me afectan a mí positiva y negativamente. Eso es lo que hemos dicho, pero también a mi competencia. Es decir, que existe un nuevo código de promoción o nuevas maquinarias, las puedo tener yo, pero también la puede tener mi competencia, ¿verdad? Entonces, como son factores macro, me afectan a mí, pero le afectan a los demás también. Entonces, si está la oportunidad y no la aprovecho, eso se puede convertir en una amenaza. Okay, también, por ejemplo, la impresión 3D, que más adelante vamos a ver un caso sobre esto de impresión 3D, donde alguien ha escuchado qué es, chicos y chicas. Sí, se pueden hasta construir casas con eso. Se puede construir hasta casas, ok, imagínate que cuando estamos hablando de impresión 3D es que tú tengas una máquina, que hay una impresora, y tú puedes diseñar un plano y tú lo pones a la máquina y esta te empieza a imprimir ese objeto en 3D. Okay. Entonces, ¿qué va a hacer esto? ¿Qué de importante puede ser esto? Imagínate, tú tienes una idea, pero no existe acá en el mercado cómo suplirla. Por ejemplo, una
un estado de la demanda latente, que yo diga, yo quisiera un soporte para algo, pero acá en el mercado salvadoreño no lo encuentro, no lo venden. Pero ¿qué pasa si hay una empresa donde pues tiene el servicio de impresión 3D? Tú vas a esa empresa, le decís, mira, tengo esta idea y pues, pum, ok, te la imprimen. Entonces, eso puede facilitar mucho la hora de producir algo. Imagínate, tú quieres, cuando veamos una parte del empaque, por ejemplo, tú quieres producir un empaque sólido, obviamente, pero que tenga algo especial o querés grabarle algo ahí con láser, pues puedes utilizar una impresión 3D para poder sacar esto, ¿verdad? Entonces es como plasmar tu idea en un producto físico, ¿okay? También tenemos el uso de la energía, ¿verdad? Eso sí, eso es obvio, obviamente se usa energía para casi que todo. El reemplazo de la tecnología, eso también es importante, es decir, digamos, ahorita quizás tu tecnología la que estés utilizando sí te sirva, pero hay otra allá afuera que va a ser mucho mejor, mucho más óptima, utilice menos energía, utilicen menos recursos y que al final de cuentas sí tenés que invertir para poder reemplazarla, pero obviamente a la larga va a ser una inversión que te va a traer cosas beneficiosas. Aquí nos habla también del software en la nube. Ok, por ejemplo, yo tengo un servidor para poder manejar todos los documentos, archivos, etcétera, etcétera de mi empresa, entonces yo utilizo la nube para poder hacer transferencias más rápidas. Por ejemplo, la obsolescencia también puede ser un factor, bueno, normalmente es negativo, ¿verdad? Visto desde el consumidor, desde la empresa, no es tan negativo. Que, vamos a ver, pasa casi que en cualquier tipo de producto tecnológico, que tu producto, okay, por ejemplo tu celular o tu televisor o tu computadora, ya viene programada para que este deje de funcionar cuando pase cierto tiempo. ¿Qué se me puede ocurrir? Vaya, la batería de cualquier teléfono. ¿A quién no les pasa de que pasado un año su teléfono ya se le descarga mucho más rápido? ¿Sí o no? ¿Okay? Entonces, porque ya sabe, o sea, el fabricante sabe que te va a pasar eso, entonces también pone a la disposición de que tú, o sea, además de fabricar el producto, también fabrica por demás una cantidad extra de baterías, porque sabe que a algún consumidor se le va a acabar la batería, se le va a arruinar más rápido, o se la arruina con el tiempo que no es suficiente para reemplazar un nuevo teléfono. Entonces te vende una batería para que tú la reemplaces, ¿verdad? Por ejemplo, pasa en las computadoras, o sea, que la batería pues antes me duraba que 5 horas y hoy solo me dura 10 minutos, o que ya siempre tiene que estar conectada, por ejemplo. Entonces eso es la obsolescencia, ¿verdad? Es decir, que está programado para que deje de funcionar algo en cierto tiempo. Aquí me comí la I de internet, ok, otra vez mi dislexia. O sea, hoy en día el internet siempre se usa, o sea, siempre. Quizás no para la producción de algo, a veces, pero sí para la comunicación de eso, ¿verdad? Entonces puede pasar, digamos, una empresa tiene, para el apartado de la comunicación, puede utilizar cualquier tipo de red social donde se encuentre su consumidor, ¿verdad? Entonces, pues tiene que utilizar el internet. ¿Alguien va a decir algo? Escuché ahí. ¿No? Ok. Y después tenemos incentivos por el uso de tecnologías, ¿ok? Por ejemplo, es como que viene... ¿Qué se me puede ocurrir? Ok, digamos que tengamos un banco. Ok, me estoy suponiendo un caso. Hay un banco en El Salvador donde tiene que tener ciertos servidores para poder tener la banca en línea, ¿ok? Entonces, pero esos servidores van a utilizar obviamente procesadores o CPUs que puedan hacer que funcionen, obviamente, ¿verdad? Que son CPUs mucho más, ¿cómo se le puede? O sea, en pocas palabras, que tengan un mejor rendimiento, mayor capacidad, que puedan tener hasta 2 teras de RAM, por ejemplo. Entonces viene y la marca Intel, por ejemplo, que tiene una línea de CPUs para servidores, le dice, ok, mira, señor banco, si ustedes utilizan, compran un lote de mis procesadores para poder montar sus servidores, entonces me compran CPUs, perdón, un lote de CPU para montar todos sus servidores, van a tener un cierto descuento, van a tener atención a las 24 horas, los 7 días de la semana, por si se cae un servidor, pues vamos a estar ahí para reponerlo. Entonces lo que está haciendo Intel acá es incentivar de que el banco utilice su tecnología.
¿Por qué? Porque le va a beneficiar, ¿verdad? Además de tener el producto, que es el CPU como tal, pues va a tener un servicio de atención al cliente o un soporte técnico, más que todo, las 24 horas. ¿Ok? Entonces, eso. ¿Va quedando claro, chicos y chicas? ¿Sí? Aquí solo es como ir contando, ¿verdad? ¿Qué elementos puedo tomar yo en cuenta a la hora de hacer los análisis? ¿Ok? Por ejemplo, también tenemos factores ecológicos o ambientales, que nos dice que evalúa de qué forma el medio ambiente afecta a la organización y viceversa, que sobre todo es viceversa. O sea, como empresa podemos afectar mucho más a un medio ambiente o a la ecología como tal, más que ellos a nosotros. Pero aquí podemos tomar en cuenta como cambios climáticos. Digamos que yo tenga la producción de frutas y verduras, obviamente tengo que tomar en cuenta ese tipo de cambios, ¿no? Porque hay temporadas para las cosas. Entonces, consumo de recursos no renovables, que eso es importante también. Reciclaje, la contaminación, políticas de medio ambiente y gases líquidos, riesgos naturales. O sea, todas esas cosas, si a mí me afectan o yo puedo afectar por la producción de algún producto que pueda afectar algo de esto, pues tengo que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Obviamente una empresa, y aquí obviamente espero que ustedes piensen de la misma manera, que si ustedes ponen su propio negocio o trabajan dentro de una empresa, pues es de pensar en eso, de no lastimar más el medio ambiente, no dañarlo tanto, de pensar de qué manera puedo cambiar, por ejemplo, el empaque, la manera de fabricarlo, de que cuando el producto ya se deje de utilizar y se tire o se deseche, que con ese desecho pues no dure tantos años, que no pueda contaminar tanto, etcétera, etcétera, ¿verdad? O incluso que la misma empresa eduque al consumidor, es como, vaya, mira, vas a agarrar la batería de tu producto, del que me acabas de comprar, pero cuando la dejes de utilizar o ya la vayas a desechar, ¿cómo vas a hacer ese proceso? No es solo ir a tirarle ya, ¿verdad? Entonces, eso también puede entrar acá. Que aquí lo puedo poner, o sea, lo puedo unir, este elemento o este factor ecológico con el social. Por ejemplo, imagínate que uno de los comportamientos del consumidor es que tenga súper mentalizado de que debe de cuidar el medio ambiente, o al menos el perfil al cual yo voy ubicado o quiero yo atender está pensando estrictamente en cuidar el medio ambiente. O sea, yo puedo unir esos dos factores, ¿verdad? El social, es decir, el comportamiento de la persona, y el comportamiento de la persona está dirigido a lo ecológico, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que debo de ofrecer productos que sean ecoamigables, o que, como por ejemplo, no solo se trata de que, sí, mi producto es amigable, pero a los proveedores a los cuales yo les compro no lo son. Entonces, de cierta manera es como que, qué hipócrita es mi marca, ¿verdad? Entonces, debo de ser integral cuando estoy hablando de lo ecológico. No es como que ayudo acá, pero aquí no. ¿Okay? Y por último tenemos los factores legales. Que acá dice que las empresas deben cumplir sí o sí las leyes y esa cambia constantemente. Okay, a veces no se aplica la ley del país donde está la organización, que no solo se aplica la ley donde estás, pero digamos también hay leyes de los otros países donde yo quiera atender. Digamos, yo me voy que para Guatemala, tengo que también tener en cuenta las leyes de Guatemala, no solo las de El Salvador. Entonces acá, por ejemplo, tengo que ver cuestiones como la propiedad intelectual, es decir, los derechos de autor, por ejemplo, o las patentes. Todas esas cuestiones tengo que respetarlas. Si una marca ya está registrada, no vengo yo y voy a registrar la misma marca, por ejemplo, no se puede. Quiero ver, por ejemplo, dice salud y seguridad laboral, eso es muy importante. Es como que imagínate, la empresa viene y no quiere pagar, o sea, está cobrando el IS, el AFP y todo eso, pero no lo está pagando, o sea, no lo está cobrando, pero no lo está pagando. Entonces ahí ya estamos violentando las leyes, ¿verdad? Leyes de protección, ¿ok? Y salarios mínimos, por ejemplo, también las licencias. Entonces, imagínate que viene una empresa y que no te paga pero ni el mínimo, entonces como que no, ¿verdad? No se puede. O que no te da una compensación a la hora de despedirte, no te da vacaciones pagadas o cualquier cosa que estén dentro de la ley laboral, ¿verdad? O imagínate que tú quieres tener una venta de alcohol y no respetas o no tenés el permiso para poder vender este tipo de producto, o que lo querés hacer bajo de agua, ¿okay? Entonces tenemos que respetar las leyes, y si una ley nos afecta a nosotros, pues tenemos que respetarlas, tenemos que cumplirlas, ¿okay? Igual los cambios de leyes también.
Entonces, ¿qué va a pasar con este tipo de análisis? Mi empresa va a querer saber qué de todos esos factores le va a afectar. Si le afecta, tenemos que decir, este factor nos afecta de esta y esta manera y va a ser un impacto positivo o negativo, ¿ok? Pero también puedo colocar, si quiero ser más exquisito en mi análisis, es de que este factor X, de cualquiera que hemos visualizado, me afecta a mí, pero también le afecta a la competencia de esta manera. Y quizás la competencia lo pueda aprovechar de una mejor manera que yo. O tiene los recursos necesarios para cambiar de tecnología, por ejemplo. O tiene los recursos financieros para poder pagar estudios de mercado mucho más eficientes de lo que yo puedo pagar. Y va a conocer de una mejor manera el comportamiento del consumidor a través de una investigación de mercado. Entonces yo tengo que ir analizando cada de esos puntos. Entonces, ¿por qué? ¿Qué va a pasar a la larga cuando yo tenga ese análisis? Voy a tener un panorama. Voy a decir, ok, aquello externo que está de manera macro me va a afectar así, pero le va a afectar al mercado de esta manera también. Ok, entonces eso es lo importante, tener en cuenta ese tipo de análisis. Ok. Ahora bien, eso fue macro, ahora entramos a lo micro. No sé si tiene alguien una duda, chicos y chicas, antes de pasar. ¿No? Okay. En el examen no les voy a preguntar, o sea, por ejemplo el PEST, no les voy a estar preguntando nada de esto. No les voy a decir, desarrollame un análisis PEST para... No, ¿verdad? No cae en cuenta. A mí lo que me interesaba es que ustedes tuvieran una idea de que existía esa herramienta al menos, ¿okay? Y de qué manera se puede ir desarrollando. Pero vaya, entonces, continuando, las 5 fuerzas de Porter, ¿verdad? Esta herramienta va a ser una herramienta micro, es decir, que está siempre externo, pero está mucho más cercano que cualquiera de los elementos que hemos visto anteriormente. Vamos a tener 5 fuerzas, ¿ok? Tenemos los clientes, tenemos los proveedores, los nuevos competidores, los sustitutos y la rivalidad de competidores. Es decir, mi empresa está acá junto a su competencia directa e indirecta. ¿Okay? Los clientes van a ser míos, pero esos clientes también le pueden comprar a mi competencia. Están los proveedores que me proveen a mí, pero también le pueden proveer a mis competidores. Los nuevos competidores pues son aquellos que están por entrar o tienen pensado entrar, que le van a afectar a mí, pero también le van a afectar a la competencia. Y los sustitutos pasa lo mismo. Un sustituto le puede afectar a una competencia, pero también le pueden afectar a mí. ¿Ok? Esto es una herramienta que me va a dar un panorama de qué manera yo puedo actuar o de qué manera puedo decir o tomar en cuenta de estos diferentes factores. Ok, vamos a ver algo que quiero que quede claro. La manera de cómo yo enseño esto es una cosa que a mí pues se me ocurrió de un día para otro para que sea un poco más fácil, entre comillas, entenderlo. ¿Cómo así? Yo divido 2 tipos de análisis. El análisis horizontal, es decir, proveedores, clientes, y el análisis vertical, es decir, nuevos competidores y sustitutos. Vamos a comenzar entonces con el horizontal. ¿Qué voy a tomar en cuenta o sobre todo en el análisis horizontal? La cantidad. Quiero que anoten eso, porque aquí en la presentación no dice nada de eso, sino que se lo estoy contando, así que vayan anotando. En el análisis horizontal a mí me va a interesar la cantidad de algo. Ok, por ejemplo, ¿qué pasa con los clientes? Acá en los clientes yo puedo descifrar o puedo describir o detallar cuál es el perfil del consumidor. Ok, chivo, si tenemos consumidores finales o empresas que también me pueden comprar, eso lo puedo escribir acá, lo detallo acá. Pero, ¿qué va a pasar con la fuerza? O sea, porque aquí los clientes ejercen una fuerza hacia la rivalidad de los competidores, ¿verdad? Si se dan cuenta, hay flechitas, ¿verdad? Y acá vamos a hacer una cosa para que quede claro y no nos estemos confundiendo. Todas las flechas van a tener la saeta, es decir, la punta de la flecha, dirigido hacia el centro. Todas las flechas van apuntando hacia la rivalidad de los competidores. Por favor, que si se puede al revés, sí, pero para que el análisis sea constante, cualquiera de ustedes con el mío, vamos a utilizar siempre las flechas de esta manera. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que si yo saco esta flecha de aquí para acá, la flecha de abajo también tengo que hacerlo al revés. Entonces, para no tener esa confusión ni nada por el estilo, todas y cada una de las flechas, sus saetas van a ir apuntando hacia el centro, es decir, va a ir apuntando hacia la rivalidad de los competidores. Ok, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a denotar cuál va a ser la fuerza desde el cliente hasta la rivalidad.
desde el proveedor hacia la rivalidad, desde los nuevos competidores hacia la rivalidad y de los sustitutos hacia la rivalidad. ¿Ok? Esa va a ser la manera que vamos a ir analizando. Entonces, comenzando con clientes. ¿Cómo va a ser la fuerza que ejerce los clientes hacia mí y hacia mis competidores? ¿Ok? ¿Por qué dije cantidad? Ahora imagínense ustedes en un mercado donde solo existe un producto que ustedes lo desean, que ustedes lo necesitan, ¿ok? Tienen una necesidad y que a través de ese producto ustedes la van a satisfacer. Pero que en ese mercado solo existe tan solo una empresa, una marca que puede ofrecer ese producto, ¿ok? Imaginémonos eso. Entonces, ¿cuál va a ser el poder de negociación que va a tener el cliente con respecto a eso? ¿Ok? ¿Qué piensan ustedes? Si solo existe una empresa, o sea que no puedo tener otras alternativas, no tengo más opciones, solo a esa empresa le puedo comprar, ¿qué tanta negociación puedo tener como cliente hacia esa empresa? ¿Qué piensan ustedes, chicos y chicas? Yo opino que es prácticamente nula. Prácticamente nula, ¿ok? ¿Ok? ¿Me parece? ¿Alguien más? Yo también estoy de acuerdo, porque eso no puedo realizar una comparación de lo que yo ofrezco, de lo que ofrece empresa A con empresa B. Por lo tanto, solo estoy limitado a que ellos son los que me ofrecen. No tengo, o sea, no hay nadie que me esté jalando pues, como para decir, no, pero la B es mejor, algo así. No hay un marco de comparación. Ok. Y es un monopolio. Es un monopolio. Estamos hablando de un monopolio, por ejemplo. ¿Okay? O sea, imagínate. Es un caso chistoso, por ejemplo. Quiero ver. Ustedes, bueno, todos ustedes conocen las empresas que te ofrecen el servicio de electricidad, ¿no? Entonces, ustedes no pueden ir a CAES o al del Sur y decirle, no, ¿sabes qué? Me voy a pasar a la competencia. ¿Por qué no puedes hacer eso? Porque es por zonas. Es por zonas. Entonces, por región. Ajá, es por zonas. Entonces, ¿qué pasa? Que el cliente no tiene poder de negociación o el poder o la fuerza es negativa, ¿ok? Entonces acá puedo poner yo un signo negativo diciendo de que la fuerza, es decir, que es muy poca o es nula, entonces la fuerza va a ser negativa. ¿Por qué? Porque no tiene poder de negociación. Ahora vámonos al otro caso, donde existe una gran cantidad de empresas que te ofrecen un producto o un servicio que va a satisfacer tu necesidad. Va a pasar lo contrario, ¿verdad? Es decir, que como tengo de dónde escoger, puedo yo negociar las cosas, ¿verdad? Entonces yo digo, no, si no te compro a ti, pues le compro al otro. Entonces, si no me das un mejor precio, me voy a buscar el mejor precio a otra empresa. Entonces, cuando hay una cantidad, ok, recuerden eso, hay una cantidad grande de competidores que pueden satisfacer, incluyéndome a mí, pueden satisfacer la necesidad del consumidor, entonces acá el cliente tiene un poder positivo o una fuerza positiva de negociación. Entonces, podemos colocar fuerzas positivas o fuerzas negativas, ¿ok? ¿Queda claro? Vaya. Siguiendo con el análisis horizontal. Tenemos al otro lado, al lado izquierdo, tenemos los proveedores, ¿no? Ahora hagamos exactamente el mismo análisis. ¿Qué pasa? O sea, yo estoy acá, mi empresa está acá, ¿ok? En el centro. ¿Qué pasa si solo existe un proveedor que me va a poder proveer los productos, los insumos, o la materia prima para mí y obviamente también para el competidor? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Quién tiene el poder de negociación? O sea, en este caso, si estoy hablando con la flecha de los proveedores hacia mí, ¿cómo debería de ser esa fuerza, chicos y chicas? ¿Positiva o negativa? Si solo existe un proveedor. En negativo, para mí, como empresa. Digamos, ahora ya no soy el cliente, sino que estoy viendo el centro porque las empresas son las que le compran los proveedores. Entonces, la fuerza que ejerce el proveedor, el poder de negociación del proveedor hacia las empresas, ¿cómo sería si solo existe un proveedor? Si yo soy la empresa, es negativa. No puedo negociar mucho con ellos, porque si solo son ellos los que me pueden proveer X provisión, ellos pueden manejar el precio, no como se les dé la gana, pero tienen muchísimo más poder para negociar. Okay. Porque solo son ellos los que ofrecen eso. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, solo que ahí hay que tener cuidado, porque lo que les dije al inicio,
ahí tu flecha estaba de la derecha hacia la izquierda, ¿verdad? Estaba desde el centro hacia el proveedor. Entonces, para que no haya confusiones, les decía, siempre vamos a manejar las fuerzas del externo hacia el centro. Entonces, ¿cómo va a ser entonces la fuerza? Si de la manera que él dijo era negativa, entonces, según esta flecha, ¿okay? Según esta orientación y dirección, va a ser un poder de negociación positivo, porque quien tiene el poder de negociación va a ser el proveedor, porque solo hay uno. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Ahora vamos al otro caso extremo. Si hay un montón de proveedores, ¿okay? Un montón de proveedores que poseen ese producto o ese servicio que me van a dar a mí como empresa y a mis competidores, si hay muchos, es decir, que ellos van a tener un poder de negociación bajo. ¿Por qué? Porque yo como empresa puedo ir a buscarte a ti, pero no me parece porque tienes los precios muy bajos o tu calidad no es la que yo quiero y me voy a otra competencia, ¿verdad? A otro proveedor. Entonces, ¿qué va a pasar? Como hay varios proveedores, yo puedo elegir como empresa a cuál voy a querer, cómo voy a negociar. Entonces, en este caso, los proveedores, por cómo está la flecha, no van a tener un poder de negociación positivo, lo van a tener negativo. ¿Queda claro, chicos y chicas? ¿Okay? Repito, si son muchos proveedores, ¿okay? Si hay una cantidad grande de proveedores, el poder de negociación de ellos es negativo, porque hay mucho de donde escoger. Si solo hay un proveedor, por ejemplo, o muy pocos, va a ser positivo, porque ellos tienen el poder para negociar. ¿Ok? ¿Queda claro? Yo solo tengo una duda con las polaridades. Si se enfoca en mí y la flecha apunta hacia mí, entonces yo estoy, digamos, viéndolo de forma negativa. Si de mí apunta a otro lado, es positiva. Ajá, vaya, por ejemplo, si yo le cambio acá la flecha y la saeta la pongo de derecha a izquierda, si hay un solo proveedor, entonces ¿qué va a pasar? Que va a ser negativa, porque mi fuerza es, yo no puedo negociar porque solo hay uno, ¿ok? Porque va del centro hacia afuera. Pero como está dibujada, que va de afuera hacia el centro, va a ser positiva, porque como solo está él tiene el poder de negociación, no lo tengo yo. Por eso les decía, es mejor no estar cambiando las direcciones para que no nos estemos confundiendo. Que si usted lo logra hacer y lo entiende y está bien su análisis, se lo voy a poner bien, ¿verdad? Se lo voy a poner bien. Pero para que no haya esas confusiones, pues mejor que no lo estén haciendo, ¿ok? Pero de que se puede, se puede. O sea, yo lo digo solo para que se les facilite, para que entiendan más fácil. Entonces, el análisis horizontal es según cantidad, ¿verdad? Entonces decimos, si hay muchas empresas que pueden ofrecer un servicio o un producto a los clientes, entonces el cliente va a tener un poder de negociación, ¿qué? Si hay muchos, si hay muchas empresas que le pueden comprar, el poder de negociación lo va a tener positivo o negativo. Positivo. Lo va a tener positivo. Si hay pocas, o solo hay una, o solo estoy yo, va a ser negativo. Negativo. Y así. Entonces, ahora vamos a cambiar un poco el chip. Ya no va a ser tanto la cantidad, sino que va a ser qué tan bien posicionado voy a estar yo. Eso se los estoy enseñando solamente para que les sea como más fácil visualizar la herramienta. Ok. Ahora ven, cuando estoy en el vertical, sí puede contar la cantidad, pero también cuenta más, o es más fácil verlo según qué tan bien posicionado voy a estar yo. Por ejemplo, vamos con los nuevos competidores. Si yo, como empresa, estoy muy bien posicionada, soy muy fuerte en el mercado, o tengo un buen market share, por ejemplo, si entra un nuevo competidor, casi que no me va a hacer cosquillas o no me va a afectar mucho. O puede entrar quienes quieran, pero como yo soy fuerte, yo estoy bien posicionado, la gente me quiere a mí, entonces obviamente va a entrar, puede entrar, pero le va a costar entrar a esa competencia, ¿verdad? Porque pues sí, yo soy fuerte. Entonces, ¿pero qué va a hacer? La fuerza o las cosquillas que me va a hacer esa empresa, pues van a ser negativas, ¿verdad? O sea, la fuerza va a ser negativa, el poder aquí, porque aquí no es poder negociación, porque no estamos negociando nada, pero la fuerza o el impacto que me va a dar a mí, si yo soy fuerte, va a ser negativo, ¿verdad? Porque pues no me va a afectar mucho. Ahora bien, si yo soy una empresa X más en el mercado, que no soy tan reconocida, tengo muy poco tiempo en el mercado, no soy tan fuerte, etcétera, etcétera.
Si entra una nueva competencia, es mucho más probable que me vaya a afectar, ¿verdad? Entonces, imagínate sea muy buena y yo soy muy malo, entonces me va a afectar. Entonces, el impacto que va a tener esta fuerza va a ser negativo. Por supuesto, Disney confundió el mal. Vamos a ver, ¿cuál va a ser el signo de la fuerza de los nuevos competidores si yo soy débil en el mercado? Positivo. Positiva. Va a ser positiva, ¿verdad? Y así que me va a afectar. Pero si yo soy fuerte, va a ser negativa. Es decir, que no me va a afectar tanto. ¿Ok? ¿Queda claro eso, chicos y chicas? ¿Sí? Ahora vámonos a los sustitutos. Ok, solo que quiero aclarar una cosa antes. ¿Qué ustedes entienden por sustitutos, chicos y chicas? Como un reemplazo que cumple las mismas funciones, pero no es el mismo producto o servicio en sí. Ok. Pero que puede suplir la misma función. Por ejemplo. O necesidad. Ok, vale, yo les pregunto. Todos conocen Disney Plus, ¿verdad? Y Netflix. ¿Sí? Vaya, que son servicios de streaming para ver series y películas. Chivo, normalmente. ¿Ustedes creen que Disney Plus vino a ser un sustituto para Netflix? ¿Sí o no? Sí, no, bajo mi opinión. Ok, ¿por qué? Contame. Básicamente ofrecen lo mismo, Ajá. pero Disney solo tiene su, digamos, su marca. Uh-huh. En cambio Netflix abarca muchas como casas productoras. Uh-huh. Ok. Entonces va a depender de mí si va a ser sustituto o no, porque si yo simplemente quiero ver películas y no me importa, sí va a ser sustituto, pero si yo quiero ver específicamente de Disney, no va a ser sustituto. Ok, gracias Alejandro. ¿Alguien más que quiera opinar, que está de acuerdo con lo que dice Alejandro o tiene una idea distinta? Pues no, yo estoy de acuerdo, o sea, él básicamente ofrece lo mismo, pero por ejemplo en Disney no puedes ver que Mandalorian, creo yo, y en Netflix, en Netflix no puedes ver Mandalorian, pero en Disney no puedes ver, no sé, Dark o algo así. Ok. Entonces ofrecen lo mismo, pero depende de lo que estés buscando, no lo vas a encontrar en una u otra plataforma. Ok. ¿Alguien más? 2 comentarios más. Piensen bien. Hola, o sea, si los sustituye, ¿verdad? Porque reemplaza o satisface la necesidad que es el entretenimiento o en este caso ver alguna serie, pero va a depender mucho de lo que queramos también, ¿verdad? Es como las marcas de las consolas, PlayStation, Switch, Xbox, cada quien tiene sus exclusividades, ¿verdad? Entonces ahí voy como viendo qué es lo que me interesa a mí. Si a mí me gusta jugar Halo, o sea, me voy a decidir por Xbox, ¿verdad? Si me gusta Zelda, me voy a decidir por Switch. Entonces, sí lo suplacen, ¿verdad? Pero a la vez no. Entonces, no sé cómo guiarlo allí. Ok, vaya, chivo. ¿Una más? Stephanie, ¿quieres participar? Sí, yo lo que quería decir es que, bueno, en base a los comentarios que he escuchado de los compañeros, nunca he entrado a la otra plataforma que no sea Netflix. Entonces, lo que veo es como que cada uno se enfoca en contenidos específicos, puede decir, y esta otra incluso hasta contenidos propios. O sea, poco a poco he visto cómo de Netflix fueron desapareciendo ciertos contenidos porque ya no se renovaron algunas licencias hasta donde entendí, pero lo que se puede ver es eso, ¿verdad? Como que cada quien ha separado los contenidos que ahora tienen en sus plataformas y algunos pues se han vuelto como exclusivos. Ok, vaya, chivo. Gracias por participar, chicos y chicas. Si esto hubiese sido una pregunta de examen, yo les pongo 0 a todos.
Así en buena onda. Vamos a ver. Obviamente eso no lo saben, pues para eso están acá. Pero vamos a ver una cosa. Cuando hablamos de un sustituto, va a ser un producto o un servicio que no es igual o que no está en la misma categoría, pero que puede suplir una necesidad, pero de otra manera. Ok, vamos a ver. Cuando estoy hablando en el caso de Netflix y Disney Plus, los dos son plataformas de streaming. Son plataformas que son iguales, pues, solo que el contenido cambia. Ok, una tiene su contenido exclusivo, la otra tiene contenido exclusivo, pero también tiene otras casas productoras. Pero a la larga siguen siendo plataformas de streaming, o sea, que tú te suscribís a ellas con un pago mensual. Ok, pero esos son competidores directos, sobre todo, en este caso son directos, pero no son sustitutos. Que vamos a ver en qué caso caería un sustituto. Hace años, ok, cuando no teníamos Netflix, por ejemplo, o no teníamos Disney Plus o todo esto, teníamos la televisión, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? La televisión nos daba un servicio de entretenimiento visual y auditivo. Chivo. Pero vino Netflix, o vino YouTube, o la plataforma que ustedes deseen, y comenzó a ofrecer un contenido similar, pero la plataforma es diferente. No lo estás viendo en televisión pagada, en cable ni nada, sino que lo estás viendo a través de internet y lo estás pagando mensualmente. Entonces, Netflix se convirtió en un sustituto de la televisión. ¿Queda claro? Es distinto. La televisión y Netflix no son competidores, son sustitutos. Que sí, que le quitó el mercado, que le quitó los usuarios, sí. Pero está supliendo una necesidad, pero no con la misma forma, no con los medios similares, ¿verdad? Ahí que quede claro. Vamos a ver. ¿Qué se me puede ocurrir? Otro sustituto. Imaginémonos hasta cierto punto, ¿verdad? Porque aquí no podemos ser exquisitos al hablar de este tema. Hace años, para tomar una foto, solo podíamos tomar a través de una cámara, pues normal, ¿verdad? Que solo es una cámara, ¿ok? Pero vinieron los teléfonos celulares con cámara y la función de la cámara llegó a ser un sustituto de esta. Pero no vamos a decir de que Canon es competencia de la cámara de Samsung, por ejemplo, o que Nikon o las Alpha son competidores de las cámaras de los iPhone. No, no es así. O las Leica, no. Son sustitutos porque no es el mismo formato, el mismo medio, el mismo producto para tomar una foto, ¿verdad? Pero entre Nikon, Alpha, Canon, entre ellas sí son competencia, porque son marcas diferentes de cámaras, ¿verdad? O Leica. Entonces, entre ellas sí son competidores. O las cámaras de los celulares, entre los mismos celulares, sí son competencia. Pero entre una y la otra, entre una cámara semi-profesional o lo que ustedes quieran y un celular, pues como cumplen una misma función, pero de diferente forma, porque no es lo mismo una foto profesional a una de un teléfono, por muy chivo que sea tu teléfono, no lo vas a poder comparar, pero cumplen la misma necesidad. Al final capturas una imagen, pues, o capturas un video, ¿ok? Entonces ahí sí son sustitutos, pero entre las marcas de cámaras y la marca de teléfonos con cámaras, entre ellas son competencias. Ahora bien, ¿qué dice acá en el comentario? Dice Iris, Coca-Cola y Pepsi. Pues que son competidores, ¿ok? Son competidores y directos sobre todo. ¿Por qué? Porque son bebidas colas, carbonatadas, etcétera, etcétera. Pero... Ajá. Disculpe, yo tengo una pregunta. Entonces no pueden ser... No me ha quedado claro si al ser competidores directos de marcas no pueden ser sustitutos. No. Porque yo no he entendido, pero cuando lo veíamos desde el punto de vista en materias de economía, y nos ponían a relacionar productos competidores, sí, me imagino que no lo abarcaban desde el tema del mercadeo, pero sí ponían como las marcas, así como el mismo producto, por decirlo así. Okay. Es que vaya, si lo hablamos de la palabra técnica, decir yo voy a sustituir mi teléfono Samsung por mi teléfono iPhone, pues está sustituyendo. Pero en realidad, al menos desde la perspectiva de mercadeo, no son sustitutos, son competidores, son competencia. Pero, por ejemplo, ¿qué se me puede ocurrir?
Ok, vamos a ver. Si estamos hablando, por ejemplo, de agarrar un taxi, ok, un taxi o un Uber, ¿qué son? ¿Competidores o son sustitutos, chicos y chicas? Competidores. Son competidores. ¿Por qué? Porque ofrecen Por lo mismo que acaba de explicar. Ok, eso es lo que acabo de explicar. Vamos a ver. Básicamente, ofrecen el mismo servicio. Ajá. ajá, y de la misma manera. Pero son de diferente forma, el formato no es igual. O sea, sí, el servicio es de que te mueves de punto A al punto B, pero no lo hacen de la misma forma. Que, bueno, acá no me acuerdo cómo se llama la aplicación de que es competencia de Uber, como no sé si era Llévame o Drive, o no me acuerdo. InDrive. InDrive sí va a ser una competencia de Uber, pero el taxi no, son sustitutos, ¿ok? Pero entre compañías de taxis, ¿ok? Ahí sí son competencia. Entre InDrive y Uber, sí, y Uber son competencias, ¿ok? Eso es distinto. Lo mismo pasa, si yo les pongo el caso de Uber Eats y Hugo, ¿ok? ¿Son sustitutos o son competidores? Competidores. Competidores, ¿por qué? Porque el servicio te lo dan de la misma forma, pero marcas distintas, ¿ok? ¿Queda claro, chicos y chicas? Sí. Ah, ok. Sí, en este caso, entonces, los taxis no tienen competencia. ¿Cómo no? ¿Cuál es la competencia de Los piratas. Los piratas. Técnicamente sí. O sea, se puede considerar así, pero, o sea, no podemos poner una marca pirata, pues. Pero, ¿qué competencia va a tener un taxi? Pues, diferente compañía de taxi, porque ustedes saben que los taxis se manejan por grupos o por compañías. Entonces, que cierto lote de taxis le pertenecen a una persona, entonces, entre esos dueños de lotes de taxi, entre ellos sí van a hacer competencia, porque si tú te metes en un taxi, el dinero le va a caer a un dueño, y si te metes en otro, le va a caer a otro dueño, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí, esa es como la competencia directa entre los taxis, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pero sí creo que se le dice compañías a lo de los taxis. Ajá, las líneas de taxi privado, ok. Jack Sparrow, la perla negra. Ay, no. Vamos a ver. Entre un vehículo, un automóvil, un carro y una moto, ¿qué son? ¿Competencia o sustitutos? Sustituto. ¿Por qué? Sustituto. Así como sustitutos. Con seguridad, chicos y chicas, con seguridad son sustitutos. Entre marcas de motos son Competencia. Entre marcas de vehículos, carros, coches son competencia. Ok, entonces vamos quedando claros, ¿verdad? Entonces sí es cierto, suplen una necesidad similar, pero lo hacen de forma diferente. No es lo mismo una experiencia de subirte una moto sin casco y a irte de acá a Guatemala que irte en un vehículo, ¿okay? Un carro. No es lo mismo, no es lo mismo. Y usen casco, por favor, si usan moto. Entonces, pero te llevan de punto A a punto B, pero de diferente forma. Eso es lo importante. Vamos a ver. ¿Qué se me puede ocurrir? ¿Qué otro ejemplo? Vaya, por ejemplo, tenemos los jamones, ¿verdad? Tenemos los jamones de toda la vida. Entonces, pero entre las marcas de jamones van a ser competencia. Pero si metemos a la ecuación ¿cómo es que se llama esta onda? La mortadela. ¿La mortadela qué va a ser? ¿Una competencia o un sustituto? Un sustituto. ¿Verdad? Hoy sí ya me agarraron una onda. Entonces, ¿qué va a pasar? En el análisis de las 5 fuerzas, en el punto central que dice rivalidad de competidores, voy a estar yo con mi competencia, es decir, con otras marcas que ofrecemos un producto similar. Pero los sustitutos van a estar otras marcas de otros tipos de productos, pero que pueden llegar a satisfacer una necesidad o la necesidad de mi consumidor, pero de otra forma, ¿verdad? ¿Queda claro, chicos y chicas? Sí. Vale. Sí.
Ok, entonces, por ejemplo, si pongo la Coca-Cola o la Pepsi o cualquier gaseosa, ¿cuál va a ser su sustituto, chicos y chicas? Un ejemplo de esto. La cero. El agua de coco. El agua de coco, ok. La cero no. La cero, no, la cero sigue siendo competencia como tal. Pero suplir, pero no sería como una sustitución, porque, por ejemplo, para otro tipo de mercado, por ejemplo, alguien que no sé, que tenga calorías, es un sustituto, es el mismo producto, pero suple la necesidad diferente. Sí, pero el problema es que sigue siendo gaseosa. Esa es la onda, Ah, que sigue bueno. siendo una gaseosa. Entonces, No, o sea, por ejemplo, pues imagínate, tenés una Sprite y tenés una Coca-Cola, son gaseosas, pero son de diferente forma. Una es transparente y la otra es negra, que no me acuerdo por qué es que tiene el color negro, se me ha olvidado. Bueno, pero siguen siendo gaseosas, ese es el problema, siguen siendo competencia. Pero si hablamos de jugos, agua de coco, agua, Gatorade o limonada, o lo que se le ocurra, que son otras bebidas, esos sí van a ser sustitutos, ¿verdad? Las coronas también, ok. Si yo les digo, entonces, vamos a ver. El vodka. Entre vodka y whisky, ¿qué son? ¿Competencia o sustitutos? Sustituto. Ok, entre marcas de whisky. Competencia. Competencia. Chivo, ya hoy sí ya está. Entonces, aunque digamos, cuando estamos hablando de whisky y vodka, son bebidas alcohólicas diferentes, pero... De eso sí, ¿Cómo? Perdón. de eso sí saben. Ah, no, ahí sí saben, cabal. Ahí sí saben estos muchachos. Tan chiquitos y tan... Pero, o sea, es que me confunde porque al final, por ejemplo, en la bebidas alcohólicas, básicamente la diferencia está en el grado de alcohol, que el vodka es más suave que el whisky. Y en las sodas, ¿por qué no sería sustituto, por ejemplo, la Coca Cero y la Coca normal? Vamos a ver. Cuando estamos Pero hablando... ahí no sería porque de diferentes cosas. Porque uno es destilado de una cosa y otro de otra. Es fermentado, si no me equivoco. Ajá. Lo mismo pasa... Ajá, pero la Coca Cero lo que tiene es que, por ejemplo, es químico, por ejemplo, y el otro tiene un endulzante un poco más natural, entiendo yo. Pero lo que cambia acá... O sea, es que lo que cambia acá va a ser el endulzante. Entonces, pero sigue siendo una bebida carbonatada. O sea, cuando tú vas a ver la categoría del producto, es una bebida carbonatada, ¿ok? Que si tiene más azúcar, que si tiene menos azúcar, que si está basada, si es gaseosa de uva, gaseosa de fresa o de Coca-Cola, sigue siendo gaseosa. Pero son frutas diferentes o sabores diferentes. Pero vamos a ver, aquí lo de la bebida, vamos a ver. Si estamos hablando, por ejemplo, de whisky y de vodka, son bebidas alcohólicas distintas por cómo se preparan. Ok, sigue siendo una bebida alcohólica. Ok, eso obviamente hay que tenerlo claro. Sigue siendo una bebida alcohólica. ¿Qué puede tener diferente? Sí, los grados de alcohol, etc. Pero la preparación es diferente. Ahora bien, ¿qué va a pasar entre un vodka y un whisky o un ron o lo que ustedes se les imagine? Pueden llegar a ser competencias indirectas porque estamos hablando de la misma categoría, ¿ok? Aunque aquí es, o sea, porque sabes que hay diferentes marcas de whisky, hay diferentes marcas de vodka o de vinos, etcétera, etcétera. Y todas son bebidas alcohólicas, incluso la cerveza entra acá. Pero entre la categoría, ¿ok? Que es bebida alcohólica, pero va a haber una subcategoría que va a ser whisky, ron, cerveza, vino, champán, etcétera. Entonces van a ser competencia indirecta, ¿ok? Y que también se puede ver como un sustituto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo producto. Sí, te puedes poner borracho con cualquiera de esas, sí, pero la preparación es muy, muy diferente. No entra exactamente en la misma categoría de producto o en la subcategoría. Ahora bien... Es como la comida. Es como la comida, vaya. La comida es todavía más complicado. ¿Por qué? Porque aquí va a depender de cómo se quiere categorizar. Por ejemplo, una categoría súper amplia va a ser, esta es comida rápida y esta no es comida rápida. ¿Ok? En comida rápida vamos a tener, quiero ver, Burger King, McDonald's, Wendy's, pizza y todo eso, ¿verdad? Tenemos comida rápida, ¿ok? Chivo. Pero, si estamos hablando de... Vamos a ver, si estamos hablando de cualquier marca de pizza, son competencia. Pero entre la pizza o una hamburguesa, obviamente ya no estamos hablando del mismo producto, son comidas distintas. ¿Sigue siendo comida rápida? Sí,
pero son productos distintos. Entonces, ¿qué van a hacer? Son competencia indirecta. ¿Por qué? Porque a pesar de que están en la misma categoría de comida rápida, son comida, pero son productos distintos. Al final, tu necesidad de hambre, pues la vas a suplir. Ahora bien, vamos a ver, eso es en comida así. ¿Qué pasa si vengo yo y en lugar de comer o irme a un restaurante de estos, yo lo que agarro son semillas deshidratadas, o son frutas deshidratadas, o son snacks, por ejemplo? Estoy alimentándome, pero con respecto a la pizza, con respecto a una comida pesada, por ejemplo, estos van a ser, ¿qué? Sustitutos. Sustitutos. Okay. Queda claro. Entonces, si estamos hablando de, ¿qué más? De los choris a los panes mataniños. Competencia. Hablemos de comida. Ajá, entonces eso, ¿verdad? Pero el punto es que quede claro que obviamente va a haber una línea delgada entre, pero hay que tomar en cuenta cuáles son las categorías y subcategorías de los productos. Ok, entonces imagínate, si nos vamos a los teléfonos pasa lo mismo. Hay marcas, hay gamas, está la gama baja, media, alta y la exclusiva, donde ya trabajas con marcas como Ferrari, Porsche, Lamborghini, por ejemplo, y que también trabajan a la par de los teléfonos. Entonces van a haber categorías como tal. Pero aquí el punto es que el sustituto va a ser o va a cumplir de tu necesidad, pero a través de un producto totalmente diferente, ¿verdad? Entonces eso, ¿okay? O sea, a veces, ¿qué va a pasar? Si tú me decís, porque como te digo, aquí va a pasar mucho o va a depender mucho de tu criterio. Si tú me decís que la pizza y la hamburguesa son competidores indirectos, ok, pero si me decís que son sustitutos, pero también puede llegar a pasar, pero tenés que explicármelo bien, ok, porque como que está en la línea más delgada. Pero si me pongo a comparar un snack, una barra energética con una pizza, es más fácil ver el sustituto, ¿verdad? Que una competencia indirecta. Entonces, por eso digo. Dice, espérate, que ya no leí el chat, se me fue. Ya me dio hambre igual, por eso como a media clase. Hey, tengo años de no probar un mataniños desde el colegio. No comparte Jensi. Jensi es la que cocina en media clase, ¿verdad? ¿Cierto? A la otra les mando, ok, que ponga la cámara. Bueno, entonces eso, ¿verdad? Ahora bien, aterrizando, ay Dios mío, se nos fue el tiempo. Aterrizando la idea, ok, vamos a ver. Cuando tenemos productos sustitutos, estos pueden afectar a mi marca, pueden afectar a mi producción, pueden afectar a mis productos. Pero si yo estoy bien parado, yo estoy muy fuerte en el mercado, la gente me reconoce, estoy en la mente, bien metida en la mente de los consumidores, un sustituto pues también puede pasar que me va a hacer cosquillas. Si es así, la fuerza o el impacto que va a tener el sustituto hacia mí va a ser negativa, porque es débil, pues la fuerza es débil. Pero si yo soy una marca pajarito, si mi producto no es tan reconocido, si no soy tan bueno, mi calidad no es tan buena, es más fácil que la gente pueda agarrar un sustituto, ¿verdad? Imagínate, tú vas a una tienda, ok, y tenés una gran sed, pero una gran sed, y ves ahí una gaseosa toda rara que ni marca tiene, ok, y vos decís, y esa onda y hasta el color es todo raro, pero ves ahí una botella de agua cristal. Es mucho más fácil que agarres la Coca-Cola, que agarres el agua cristal siendo un sustituto, que agarres esa marca ahí como que es agua de alcantarillas, por ejemplo. Pero si ya pones la Coca-Cola, ya le pones una marca, ya le pones una trayectoria, ya le pones la reputación en el mercado a un producto, bueno, y te gusta la Coca-Cola, pues pensando eso, asumiendo que te gusta, va a ser más diferente. O sea, el impacto entre el agua y la Coca-Cola va a ser muy distinto. Quizás ni le haga cosquillas, pues, porque para suplir la sed muchas personas prefieren tomar Coca-Cola que agarrar agua. Que puede pasar y pasa. Entonces, queda claro, chicos y chicas. ¿Sí? Entonces, para terminar y cerrar la idea, tenemos esas 4 fuerzas, pero nos falta la última, la de en medio. ¿Ok? Entonces, acá no hay flechas, ¿verdad? Podemos hacer una flecha que va en círculo. Pero la idea es esta. Para saber si hay una fuerza grande o fuerza baja, en este caso, si es positivo o negativo, lo que va a pasar acá es el nivel de rivalidad. Acá la voy a poder tomar de 2 formas. Vamos a ver.
si en el mercado donde yo me encuentro existe una gran cantidad de competencia, es decir, muchas marcas competidoras y todas somos similares y somos muy competitivas, existe una alta rivalidad en estos, ¿ok? Y la fuerza la podemos poner positiva porque hay una alta rivalidad. Pero, imaginémonos ahora que son pocas competencias, una no se afecta a la otra, una está allá en Aguachapán, la otra está allá en Sonsonate, la otra está en Usulután y ni comparten los clientes, ¿ok? Entonces son una rivalidad baja, ¿verdad? En el mercado la rivalidad es baja. Pero imagínate ahora, pongamos, o sea, asumamos que en el mercado solo existe la Pepsi y la Coca-Cola, que son empresas grandes, obviamente, y que son muy rivales. Existe una ahí que te empujo y te jalo, ¿no? Entonces, aunque acá solo son dos marcas, pero si son muy fuertes y muy competitivas, también puedo decir que hay una gran rivalidad entre estas. Es decir, de que, imagínate, vengo yo y pongo que la gaseosa Jorgito, por ejemplo, a mí ni me van a querer dejar entrar en el mercado, o sea, la gente ni me va a querer comprar porque solo existe la Coca-Cola y la Pepsi. Yo ahí estoy ahí de sobra, ¿no? La gente ni me va a querer comprar, me va a ser muy difícil poder entrar a ese mercado, ¿ok? ¿Queda claro? Chicos y chicas. Entonces, cuando hablamos de la rivalidad, puede pasar porque existe una gran cantidad de empresas que están compitiendo, ¿ok? Y sea rivalidad alta, o que sean pocos pero que sean muy competitivos entre ellos, también hay una rivalidad alta, o que ni se hagan caso porque están lejitos, porque yo no te robo a tus clientes y vos ni a mí, y así, ¿verdad? También, entonces ahí puede decir que hay una rivalidad baja, ¿ok? Puede pasar. Entonces dice Iris, de dudosa procedencia la bebida. ¡Ey! ¡Qué mala onda! Dice Jensi, Aguachapán, mi pueblo, visítenlo. Ah, ok. Nunca he ido. Gracias. Danos un tour. Ay, no. Que encienda la cámara primero, antes de dar el tour. Entonces eso, ¿verdad? ¿Ha quedado claro, chicos y chicas? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Sí, todo bien. Ok, entonces vaya, ya para terminar, ya no pudimos ver la siguiente herramienta. ¿Por qué nos va a interesar entonces este apartado? Ok, vamos a ver. ¿Por qué utilizamos esta herramienta? Imaginémonos, vengo yo, ok, sigamos con la gaseosa Jorgito. Y yo veo que en ese mercado puedo ver cómo se manejan cada una de esas fuerzas. Ok, por ejemplo, los proveedores, muy pocos, solo hablamos de pocos, ¿cómo es que se llaman estos? Ay, donde venden el azúcar. ¿Qué se me oyen los nombres ahora? Ingenios. Realmente hay pocos ingenios, es decir, que los proveedores no hay muchos, es decir, que no puedo negociar tanto. Nuevos competidores, pues de gaseosa casi que no, ¿verdad? Eso es muy raro, es decir, que esa fuerza es, pongámosla negativa. Sustitutos, un montón, ya dijimos, tenemos juguitos, Gatorade, bebidas energéticas, café, agua, etcétera, hasta jugos en polvito, ¿ok? Hay un montón. Clientes, pues de cierta manera pues ya están fidelizados con sus marcas, tienen un alto nivel de negociación porque existen varias marcas, ¿ok? Y entonces la rivalidad, si voy a entrar yo con mi gaseosa, ¿cuánta gaseosa ya no existe? O sea, hay un montón, todas son fuertes. Entonces, desde mi punto de vista, que yo quiero entrar al mercado de la gaseosa con la gaseosa Jorgito, ¿cómo ven el panorama? Chicos y chicas. Si lo ponemos desde su perspectiva, sí, como Jorgito, pues sería negativa porque tiene como mucha competencia, por decirlo así, y son empresas bastante fuertes. Ok, si se dan cuenta... Bastante alta. ¿Cómo, perdón? Tiene una barrera de entrada bastante alta porque los competidores ya están establecidos. Ok, totalmente. Acá, ajá, Francisco. No solo quería agregar que desde el punto de vista de ellos, de los que ya se han establecido, sería positivo. Ok, ahí está el otro punto. El mercado, yo puedo decir, no hombre, si el mercado es súper rentable, o sea, ellos ganan un montón de dinero, tienen el poder de negociación. Imagínate, si yo soy un ingenio y me viene la Coca-Cola, uy, poder de negociación voy a tener poco, ¿no? Porque es la Coca-Cola, claro que le quiero vender el azúcar. Bueno, creo que toda esa... Ay, se me olvidó otra vez el nombre.
para endulzar la Coca-Cola no la traen de acá, si no me equivoco, la importan. Pero vaya, ok, vamos a ver. El mercado es sumamente rentable. Si nos damos cuenta, pues según la fuerza sí es rentable, pero como dijo acá el compañero Francisco, para el que ya está dentro. Pero el que quiere entrar, la tiene difícil, la tiene complicada. O sea, hay una barrera de entrada muy alta. No es que Coca-Cola me va a decir, usted no entra, no lo puede hacer. Pero con su fuerza, con su competencia o con su gran rivalidad, pues me lo está diciendo indirectamente, ¿verdad? ¿Que puedo entrar? Sí, me va a costar un montón. Pero entonces para mí, que vaya a ser rentable, quizás no tanto. Pero para los que ya están, sí. Entonces por eso me sirve esta herramienta. Si yo evalúo cada uno de estos elementos y te digo, sí, aquí es rentable, que no sé qué, pero a mí me va a costar, como que no mucho, ¿verdad? Como que no. Entonces por eso es importante esta herramienta. ¿Queda claro, chicos y chicas? ¿Sí? Ahora imaginémonos, digamos que en Europa existe una gaseosa mega ultra famosa y súper buena, el triple de más rica que la Coca-Cola y un poquito más barata. Pongamos ese ejemplo. Tiene una reputación increíble esa gaseosa, es ficticia, imaginémonos. Y viene El Salvador, entonces puede pasar de que aquí ya la va a tener mejor. ¿Por qué? Porque ya tiene operaciones en otro país, tiene una gran reputación, solo con un poquito de esfuerzo de venta, pues la gente va a decir, no hombre, si es cierto, es más barata y es más rica, pues, ¿qué pasa? Pues que le va a ser fácil entrar y puede llegar hasta robarle la competencia. Pero aquí suponemos que hay una gaseosa 3 veces más rica que la Coca, ¿verdad? Que eso está difícil. Entonces eso, ¿verdad? ¿Queda claro, chicos y chicas? ¿Sí? Andrea dice de los... Pero quiero ver, no. Dice Julio, ahora que me acuerdo no va a grabar la clase. ¿Cómo no? La graba por aparte. Ah, ok. Gracias, Andrea. Gracias. Iris, no. ¿Quién? No entiendo el comentario, Iris, perdón. La crema soda es buena. Aunque creo que no la están vendiendo de nuevo porque no la he visto. La salvacola no me gusta. Mi comentario era broma, Lick. Ah, okay. O sea, era como, no bueno y si no, ni modo. Pero era, broma. Ya te entendí. Bueno, entonces ahorita dejo de grabar.